Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en nuestro set informativo numeral 12. Quienes son las participantes: Dari Lice Gutiérrez Páez, Yuri Caterina Ormanza Concon, Lady Joana Romero Peña y quien les habla, Tercera León Villate. El día de hoy tenemos una gran invitada, la educadora especial Marisol Pau. Bienvenida, Marisol. Buenas tardes, Elsa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, de acuerdo a tu experiencia, tu perfil profesional, nos gustaría que socializáramos algunas preguntas. La primera es, ¿qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva es una apuesta que se tiene para dar respuesta a toda la diversidad de las personas, de los niños, en la primera infancia o en la educación ya formal. ¿Qué busca esta educación inclusiva? Garantizar la participación, ¿sí? Teniendo en cuenta las particularidades, las individualidades, capacidades y necesidades de las personas. Eso es, digamos, que lo que da respuesta a la educación inclusiva. ¿Cuál es el objetivo fundamental en la educación inclusiva? Bueno, desde mi experiencia personal pienso que el objetivo fundamental que tiene la educación inclusiva es poder dar respuesta pues a esas necesidades que tienen estas personas, ¿sí? Ajustando el contexto, pero sobre todo garantizando la participación, porque a veces tenemos esa noción de que se habla de inclusión porque ellos están presentes, pero no es así. Hablamos de inclusión cuando esas personas no solamente están presentes, sino que participan y tienen una participación efectiva de todo el proceso educativo. ¿Qué elementos cree usted que se deben tener en cuenta para que se vea verdaderamente una educación inclusiva en las instituciones? Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta, digamos, elementos como la minimización de barreras para el aprendizaje y que de esta manera se pueda facilitar la participación. Entonces, es importante que el plantel educativo capacite al personal docente para la atención de estos niños y niñas. No con esto queriendo decir de pronto que se necesita que todos los docentes tengan competencia, por ejemplo, en lengua de señas o que tengan acercamiento con ciertas discapacidades, con alteraciones, porque no solamente hablamos de inclusión cuando nos referimos a la discapacidad, sino cuando de pronto aceptamos esa diversidad étnica, cultural, ideológica que tienen cada una de las personas. Aparte de eso, es importante tener o apostar a un lenguaje incluyente, ¿sí? En el cual se reconozca a la persona por su nombre. Entonces es importantísimo no decir tal niño o el autista o el afro o el no, porque pues para eso cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos identifica y nos da esa característica individual también. Y lo otro es poder hacer, dependiendo de la población que se atienda, hacer unos ajustes razonables en tiempos, en materiales, en evaluación que permitan que se respete la individualidad, pero también que se ajusten a las necesidades y las capacidades de las personas. De lo que tú mencionabas, eso se llama el PIAR, ¿cierto? El Plan Individual de los Ajustes Razonables. Sí, señora. Con las características de cada uno de los niños y niñas. Sí, señora. Ese es un decreto, el 1421, que es el que le apuesta a la inclusión educativa en la educación formal. Entonces, es el PIAR, que es el Plan de Ajustes Individualizados Razonables. El siguiente es, en los sistemas educativos se lleva a cabo el registro de seguimientos continuos en la relación de los procesos de aprendizaje o se ven fraccionados por el mismo sistema.
Bueno, te voy a contar un poco. He tenido experiencia tanto en primera infancia como en educación formal y me atrevo a decir que a veces en el corre-corre de el cumplimiento con formatos, actividades, proyectos transversales y bueno, infinidad de cosas que de pronto los docentes de aula lideran, se deja de lado un poco ese aspecto tan importante que es el de hacer el registro y poder dar cuenta a partir de ese registro de aquellas superación de barreras que exista o también de aquellas nuevas de pronto características o necesidades que surjan en cuanto al proceso educativo. Entonces, pienso que es algo que se ve fraccionado por el cumplimiento de otras cosas. Ah, listo, muy amable. ¿Cómo se realiza el TEA? O sea, las transiciones efectivas y armónicas de los niños y las niñas de inclusión que se encuentran en la primera infancia y que van a pasar a la básica primaria. ¿Cómo se realiza esta transición? Bueno, hablo, por ejemplo, de la SDIS en este momento, de ese proceso de tránsito, y es que se realiza a partir de informes pedagógicos en el cual el informe no busca de pronto dar características del niño fraccionándolo en sus desarrollos, sino como un todo, ¿sí? Una generalidad, pero sí da cuenta en ese informe de aquellas particularidades, características para el aprendizaje, características de sus tiempos de permanencia, en de pronto qué canales son más favorables para su aprendizaje, entonces se aprende a través del canal visual, del canal auditivo, ¿sí? ¿Qué estrategias de pronto ha funcionado dentro de ese ejercicio en la primera infancia para con estos niños? Y ese proceso de tránsito también pues requiere una socialización, un trabajo de pronto intersectorial ya cuando ellos están en el sector educativo formal para poder mirar, digamos, cómo se está llevando a cabo el proceso dentro de las instituciones y analizar también las barreras que se puedan presentar. Hablando de las barreras no solamente físicas, sino también las barreras sociales, de pronto qué ajustes se llegasen a requerir en cuanto al plan de estudios, en la evaluación y otros. Muchas gracias. La última. El Estado aporta y contribuye para adecuar las instalaciones educativas para la inclusión a nivel rural y urbano. Bueno, nuevamente de pronto me acojo al proceso que yo he llevado a cabo y es importante mencionar que el Estado tiene, digamos que dos medidas o dos modalidades de atención, ¿sí? Cuando hablamos de oferta educativa privada y cuando hablamos de oferta educativa pública, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que en la oferta educativa privada, aunque ellos destinan de pronto unos fondos, ¿sí? O una... se me va en este momento. Ellos dan, digamos que unas bases, unos gastos, una inversión para atender a esta población. Por ejemplo, muchas instituciones privadas no cuentan con una planta física propia, sino que muchas veces esas plantas físicas son en arriendo y es importante en ese sentido resaltar pues que hacer esas adecuaciones a una planta física que están arriendo lleva otras implicaciones, ¿cierto? Importante también mencionar que cuando las instituciones públicas o privadas prestan los servicios por esa articulación intersectorial que se hace, a veces no se tiene en cuenta, digamos que las capacidades o las características de los niños para hacer el ajuste o para hacer la asignación al cupo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos personas con movilidad reducida que tienen, digamos, acceso a un colegio, pero ese colegio no tiene las adaptaciones o los ajustes en su infraestructura para la atención de estas personas. Entonces, digamos que ahí nos encontramos en esa ambivalencia. Muchas gracias. Te damos, pues, de todo corazón, muchas gracias por darnos este aporte.
a través de tu experiencia y de tu perfil profesional, que esto nos ayuda también a nosotros como docentes en formación a tener una visión más allá de lo de la inclusión. Entonces te agradecemos mucho pues, por haber atendido nuestra entrevista y en otra ocasión nos estaremos viendo pues para seguir proyectándonos y seguir teniendo en cuenta todas las cosas que tú nos comentas el día de hoy. Muy amable Claro y que sí, te Elsa. hago la despedida. Muy A amable. ti muchas gracias por el espacio. Ok.